¿Ahí me escuchan? Ahí va. Hola, los quería saludar. Gracias, Carlos. Gracias al canciller Jorge Arreaza. Un agradecimiento al Instituto Simón Bolívar y a Venezuela, que como dijo Milagro, siempre está presente y es un ejemplo de lucha para nuestra América Latina, para nuestra patria grande. El contexto en el que estamos reunidos ahora es ni más ni menos que Milagro sigue presa. O sea, la continuidad del lawfare, de la persecución de los presos políticos, no es una narrativa que sucedió y ocurrió durante el neoliberalismo y ya pasó. Sigue vigente la persecución a la organización Tupac Amaru, a los compañeros y a las compañeras, a Milagro por sobre todo, pero además de manera como fue la detención de Milagro. Hoy se cumplen, estamos en las cercanías, en las postrerías de hace algunas horas de la hora señalada. En este momento Milagro ya estaba presa hace 5 años. Esa detención que fue arbitraria, que fue demostrado que fue arbitraria, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez le reconoce la prisión domiciliaria a una dirigente política justamente por la arbitrariedad de la detención, y de esa manera se logra, por la perseverancia de la defensa jurídica de Milagro, por la lucha de las organizaciones populares y de los gremios que dieron la pelea al neoliberalismo, por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, que fue un instrumento para levantar la voz frente a esa persecución, se logra la detención domiciliaria. Pero Milagro sigue presa, el lawfare sigue vigente, y el neoliberalismo se infiltra en nuestras propias filas. Esa es la realidad. Hay un cerco mediático, yo, ustedes saben, soy periodista, soy comunicadora popular, hay un cerco mediático, Venezuela lo sabe más que nadie. Milagro es víctima también muchas veces de ese cerco mediático. Las palabras no son inocentes, y si muchas veces se dice lawfare o detención arbitraria, para no decir preso o presa política. Y levantamos la voz en este día, en este aniversario terrible, que no quisiéramos estar aquí en Jujuy, en la casa de Milagro, que también es su cárcel, no quisiéramos estar conmemorando este momento, sin embargo está ocurriendo. Entonces nos preguntamos desde las organizaciones, desde la comunicación popular, desde quienes saltamos el cerco mediático, desde el mundo jurídico. Hace unas horas tuvimos un Zoom también con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Cuál es la solución para frenar la persecución? ¿Cómo se frena con esta afrenta democrática? Porque que la Argentina tenga presos y presas políticos es una afrenta a la democracia. En Jujuy, compañeros, compañeras, querida audiencia que nos están mirando, no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho. Las reglas del Estado de Derecho están rotas. El secretario de Seguridad del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el secretario de Seguridad, que se llama Ekel Meyer, fue quien hace 5 años ejecutó la orden de detención contra Milagro. Ese funcionario hoy es juez del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. ¿Por qué está presa Milagro? Bueno, ella lo va a decir mucho mejor que yo, pero les aproximo la idea de por qué hizo lo que nadie hizo en Jujuy en beneficio de los sectores más vulnerables. Muchas veces se dijo que Milagro era un Estado paralelo, ¿no? Esa es la construcción mediática. Una criminal que construyó un Estado paralelo. Milagro en realidad les acercó el Estado a quienes nunca habían recibido más que represión por parte del Estado. Les llevó la cara presente de un Estado a los sectores más vulnerables de Jujuy, que conocían el Estado por la represión policial y la violencia institucional y la estigmatización de un sector social. Por eso está presa Milagro, porque rompió la ecuación del bipartidismo político en el norte argentino, porque se enfrentó a Carlos Blaquier, que es el responsable civil de delitos de lesa humanidad en el norte argentino con el ingenio Ledesma.
Ese es el contexto, compañeros, compañeras, querida gente que nos está mirando. Estamos frente a una lideresa que ella no va a hablar en primera persona porque su narrativa es absolutamente colectiva, pero que probablemente Milagro no tiene la dimensión de liderazgo que tiene en este momento. Un liderazgo regional, una lideresa mujer, una mujer originaria, es Milagro Sala, y por eso levantamos la voz y exigimos que esta decisión política que fue la prisión de Milagro Sala tenga la correspondiente solución política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, nosotros queríamos también aprovechar la oportunidad que tenemos aquí a compañero Luis Paz, que es abogado de Milagro y que ha estado acompañando el caso. No sé, hermano Luis, si quieres compartir con nosotros algunos comentarios sobre el caso también, sobre esta denuncia y además de cómo podemos nosotros sumarnos desde afuera también a denunciar, a acompañar este proceso, ¿no? Luis. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias al señor presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias al canciller, al Instituto Simón Bolívar por esta oportunidad, ¿no?, de poder expresar y poder seguir contando y gritando a todo el continente la situación de persecución y hostigamiento que sufre Milagro Sala, particularmente los presos de la Tupac Amaru y más de 31 presos en la República Argentina. Suscribo totalmente el contexto que describe Cintia. Para poder detener a Milagro Sala en la provincia de Jujuy, hizo falta que se conjuguen al menos 4 elementos. Nosotros lo hemos descubierto con el equipo de defensa de que hay un entramado de relaciones locales, nacionales, hay un entramado de poderes fácticos y poderes económicos, hay un entramado de la justicia provincial, de la justicia nacional, y hay un entramado de la iglesia. Todo ese entramado nos marca a nosotros un patrón de la detención de Milagro Sala. Sin querer extenderme y querer hacer tan técnico la explicación de la detención de Milagro. En la década del 70, entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, se estableció un plan Cóndor, que fue un plan destinado a eliminar a los opositores políticos. Ese plan Cóndor se está repitiendo en la región ahora. Ese plan Cóndor está utilizando a los poderes judiciales de los distintos países para suprimir y eliminar a los opositores políticos. Milagro Sala es la primera presa política de la República Argentina. Milagro Sala es la lideresa de una organización popular, una organización social en la provincia de Jujuy, que venía marcando en el territorio argentino una forma de construir dignidad diferente. Ustedes saben, conocen, y la audiencia que no puede conocer quizás esto, en la provincia de Jujuy se construyeron más de 8.000 casas. Casas que construían los propios obreros. Nosotros peleábamos al gobierno provincial de turno, o peleábamos al gobierno nacional de turno, un presupuesto destinado a las organizaciones para poder construir viviendas dignas. Pero no era solamente construir viviendas dignas. Se construyeron hospitales, se construyeron polideportivos, se construyeron escuelas. Entonces, para entender el contexto de persecución política, de persecución social, hay que entender que 4 factores: el poder económico, el bipartidismo en la provincia de Jujuy, Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, el ingenio más poderoso de la región, y la iglesia confluyeron para que Milagro Sala esté detenida. Hemos demostrado en todos los expedientes donde ella estuvo privada de libertad, incluso en el expediente que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el expediente conocido como Pibes Villeros, que Milagro fue privada del derecho de defensa. Milagro intentó proponer más de 80 testigos y solo nos permitieron 6. Milagro propuso recorrer la obra, recorrer el barrio a través de peritos técnicos, no nos permitieron ir a contar las casas que decían que no habíamos hecho. Milagro propuso documentación, propuso
intelectuales, propuso una gama variada de pruebas y la justicia de Jujuy no lo permitió. Claramente la condena de Milagro estaba dictada desde el primer día. Finalmente, para no extenderme, hoy la respuesta la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si me dicen a mí, yo tengo serias dudas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte política. Dejó de ser una corte que tiene independencia. Durante los últimos 4 años ha respondido a los designios de Mauricio Macri. La Corte Suprema es el autor del lawfare en la República Argentina. Yo espero que todo el desaguisado organizado en Jujuy y cuyos roles más importantes los ejercieron Mauricio Macri, Germán Garabano, como miembro del Poder Ejecutivo Nacional, Gerardo Morales, Sergio Lelo Sánchez dentro de la provincia de Jujuy, más temprano que tarde, van a pagar el daño que están ocasionando. No, muchísimas gracias, Luis, y ciertamente nosotros abogamos por eso, porque haya verdadera justicia contra las personas que son verdaderamente responsables por estos crímenes y no contra los pueblos que están haciendo su propio destino. Nosotros queríamos ahora entonces pedirle a Milagro que nos dé un mensaje tanto al pueblo venezolano que estamos aquí, digamos, el día de hoy acompañándolo, como todo el pueblo de nuestra América y del mundo que a través de estas plataformas nos acompaña ahora, nos acompañará en retransmisiones y queremos que nos dé ese mensaje sentido y esperanzador como sabemos que nos lo dará. Milagros, nuevamente un gran placer que puedas compartir con nosotros. Bueno, quiero agradecerle por la invitación que me hicieron, mandarle saludo al compañero comandante Maduro, presidente, y agradecerle por toda la fortaleza que tienen con su pueblo para no permitir que Estados Unidos se apropie de Venezuela. Y escuchaba recién lo que decía Lucho, ahí le faltó algo, de que a nosotros únicamente nos dieron para construir vivienda. Nosotros tenemos que construir vivienda, la plata que quede teníamos que habernos agarrado nosotros, ¿sí? Nunca cometimos el peor error, que eso es lo que dicen las grandes empresas de construcción de la Argentina, de que nosotros cometimos un error grande, que la plata que quedaba de la construcción de vivienda nos teníamos que agarrar los dirigentes, pero nosotros no resolvimos agarrarnos los dirigentes, nosotros lo que resolvimos es construir centros de salud, escuelas, polideportivos, pileta de natación, como dice Lucho, más de 8.000 viviendas hemos construido, 11 barrios, y donde también nos sentamos en el banquillo a Blaquier, que es uno de los grandes empresarios que tiene muchísima plata en el exterior, porque la ganancia que él tiene en Jujuy del ingenio no es que queda acá en la provincia, sino que se la lleva al exterior. ¿Y cómo no vamos a tener enemigos si nos pusimos en contra de la Cámara de Construcción, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener enemigos si nosotros demostramos que con tan poca plata se puede hacer muchísimas cosas? Porque a nosotros nos pagaban 150.000 pesos por vivienda y a la Cámara de Construcción le pagaban por vivienda 400.000 pesos, por ejemplo. Y nosotros con los 150.000 pesos que nos daban por cada vivienda demostramos de que quedaba, además, construíamos la vivienda y a su vez quedaba plata. Entonces, el error grande que para ellos nosotros cometimos es construir escuelas. Construir escuelas, construir polideportivos, piletas, construir dignidad. Dignidad más que nada, ¿no? Porque dentro de la escuela nosotros hablábamos con los chicos que había que hacer diferencia de los grandes empresarios que se llevaron la plata al exterior y que no pagan impuestos, y de la gente que trabaja toda una vida, que ve ricos y ricos. Y eso fue una de las materias que nosotros impusimos dentro de las escuelas primarias, secundarias y terciarias, que es volver a recuperar la dignidad, ¿sí? Y por supuesto también hablamos sobre los organismos de derechos humanos, se hablaba en la escuela sobre los pueblos originarios, y eso es lo que ellos no nos perdonan. Que nosotros, todo lo que en la década del 90, porque nosotros venimos de la década del 90, en Jujuy se voltearon 5 gobernadores, donde a la cual eran quién era más corrupto de ellos,
venimos de esa época, quien le habla en esa época la secretaria gremial de ATE, la Asociación Trabajadora del Estado, y donde cuando los compañeros nuestros quedaron sin trabajo en esa época de Dualde, de la Rúa, nosotros decidimos que pensamos y discutimos de que alguien se tenía que hacer cargo de estos compañeros. Lo hicimos cargo nosotros, y nosotros que tanto criticábamos que no había salud ni educación, que el presupuesto tenía que ser mayor, cuando nos tocó a nosotros ver cuánta plata quedaba de la construcción, ahí resolvimos una asamblea, porque todo lo que hicimos se hizo en asamblea, nada se hizo por capricho de Milagro Sala, y la asamblea te decía, nosotros necesitamos centro de salud, nosotros necesitamos escuela, nosotros necesitamos fábrica, porque dentro de cada barrio hemos armado fábricas textiles, fábricas de bloques, la fábrica metalúrgica, y la fábrica de caña, para que los compañeros que ya no estén trabajando en la construcción puedan ir a la fábrica y que puedan tener un futuro asegurado. Todo esto pensamos nosotros. Y yo digo, no nos fue mal, al contrario, no fue bien. Pero hay algunos que no nos supieron entender. No sé si lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Pero hay algunos que no les gustó lo que hicimos, que éramos mal ejemplo, porque el neoliberalismo decía de que había que traer 2 latinchas del exterior que salía mucho más barato que las latinchas que nosotros producíamos. Y nosotros les discutíamos que nosotros damos fuente de trabajo, que lo nuestro era del pago, era de nosotros, del pago, por eso le decimos los provincianos, y que esto lo producíamos nosotros. Bueno, esa pelea que le hicimos al neoliberalismo, el enfrentamiento que tuvimos con el neoliberalismo, es de lo que hoy estamos pagando. Hoy estamos pagando. Como decía Lucho recién, ¿no? Esto del EFER es la nueva manera del avance de la derecha, de la Embajada de Estados Unidos, para que comiencen a judicializar a los sectores políticos, a los sectores de los movimientos sociales y a los partidos políticos que combatan al neoliberalismo y a la Embajada de Estados Unidos. Y la verdad, particularmente, no estoy arrepentida. No estoy arrepentida porque hoy tuve una satisfacción, pero muy, muy grande, ¿no? Donde miles y miles de compañeros nuestros salieron a las calles, a las rutas, a pedir la libertad de todos los presos políticos del país. Y eso es porque hay conciencia. Los compañeros volvieron otra vez de nuevo a las calles, volvieron en las copas de leche, los centros comunitarios. Después de haber estado tan alto, ellos decidieron volver al territorio. ¿Y qué ejemplo más podemos tener nosotros? El ejemplo de Nicolás, el ejemplo de Hugo Chávez, el ejemplo de Evo Morales, el ejemplo de Lula, el ejemplo de Cristina, de Néstor, de que supieron enfrentarse al neoliberalismo, supieron enfrentarse para defender todo un pueblo, ¿sí? Y tenemos esas clases de ejemplo nosotros, y esas clases de ejemplo nosotros la derivamos para nuestros militantes, nuestros compañeros, que quién más que ellos son los que nos marcan el camino para recuperar Latinoamérica. Una Latinoamérica para los latinoamericanos, no una Latinoamérica para la Embajada de Estados Unidos o para las grandes empresas y empresarios que están acostumbrados a llevarse la plata al exterior. Los ejemplos que tenemos de nuestros líderes son el ejemplo que hoy nos están marcando el paso. El paso, vuelvo a reiterar, para defender Latinoamérica. Agradecerle a ustedes y decirle de que el apoyo de ustedes, sé que no es únicamente para Milagro Salas, porque simplemente yo soy uno de los que representa todo, ¿no? Pero sé que son para todos los compañeros compañeras y compañeros presos políticos del país, que son más de 33 compañeros. Y decirle de que sí nos sentimos apoyados por ustedes, sí nos sentimos representados por ustedes, y simplemente agradecer, y vuelvo a insistir, el ejemplo de ustedes, de la resistencia a la Embajada de Estados Unidos, es el ejemplo que muchos de nosotros los militantes la estamos tomando. Jayaya, Yasurpay, Muranta. Muchas gracias, compañera. Aquí estamos de verdad muy, muy felices de tener esta oportunidad y nuevamente reiterando nuestro compromiso como venezolanos, como bolivarianos, como chavistas, como antiimperialistas, que creemos en estas causas de los pueblos y manifestamos nuestra solidaridad contigo y con todos los compañeros y compañeras que todavía están enfrentando esta injusticia. Yo le doy la palabra ahora a nuestro compañero canciller Jorge Arriaza para que nos comparta también una visión
expresa desde el gobierno bolivariano. Bueno, muchísimas gracias, Milagro, por haber aceptado esta invitación que nos hizo el Instituto Simón Bolívar. Milagro Sala representa mucho para los pueblos, y les hablo más que con el cargo de un ministro, de canciller, como militante. Es un orgullo poder contar con tu resistencia en un momento tan difícil para la humanidad como ha sido esta segunda década del siglo XXI. El libertador Simón Bolívar decía que la justicia es la reina de todas las virtudes republicanas y que en ella reposan, se sostienen la igualdad y la libertad. Y es necesario entonces que haya justicia. Con Milagro Sala, con el resto de los compañeros que participaron en las luchas del pueblo, con el pueblo, que son pueblo, pues. Y como bien decía, la dignidad. Yo siempre, hay quienes dicen que constantemente estar trayendo a Carlos Marx puede ser dogmático, pero es que Marx en su momento, Engels, hicieron un análisis del capitalismo, de la realidad, que está vigente, y diríamos está más vigente que nunca en algunos sentidos. Él dijo que todo podía reducirse a la lucha de clases, y eso es, querida compañera Milagro, lo que ustedes están llevando adelante, es una lucha de clases entre los humildes, entre los trabajadores y las trabajadoras, entre el pueblo, las mujeres, los hombres, los campesinos, los obreros, todas y todos, versus una clase que se adueñó de los medios de producción, de las empresas, de las fábricas, de la riqueza, del capital, de las instituciones, y que, bueno, su rol es dominar y el rol de los pueblos es luchar contra esa dominación y liberarse. Y en ese proceso de liberación, por supuesto, que hay que hacer sacrificios. Y yo sé que Milagro Sala, lo decías ahorita, tú no te arrepientes de haber vivido lo que has vivido. Y yo estoy seguro que tú estás orgullosa de haber vivido lo que has vivido a pesar de la dificultad. Porque sabes que eres luz, que eres faro, que ilumina el camino a seguir. Y eso es un valor que de verdad es incuantificable. Digna hija de San Martín, de Bolívar, de Perón, de Chávez, de Néstor, hermana de Cristina, de Nicolás, de Evo, de Rafael, de Lula, de tantos y tantos líderes de nuestra América que están en esa misma lucha. Y nosotros estamos seguros que pronto veremos a Milagro en libertad. A pesar de lo que nos decía Luis, Lucho, de lo que la introducción que hizo Cintia, es más allá incluso de la justicia, de la política, es una consecuencia. Me recuerda cuando el comandante Chávez estuvo en prisión desde 1994 hasta 1992 hasta 1994. Su libertad era un reclamo del pueblo venezolano. Asimismo es la libertad de Milagro y del resto de las compañeras y los compañeros. Así que cuenten con nosotros, no solo para favorecer esa libertad, con todo respeto al ordenamiento jurídico interno de Argentina, pero también haciendo un reclamo de justicia, de esa reina de todas las virtudes republicanas. Si nosotros queremos tener repúblicas de verdad, donde lo esencial, donde lo estratégico le pertenezca a los pueblos, la cosa pública, la res pública, tenemos que respetar las virtudes republicanas y sobre todas ellas la justicia. Así que, queridos compañeros, desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro le ha mandado un inmenso abrazo y ojalá que él pueda ir, ¿por qué no pronto?, a San Salvador de Jujuy a darle un abrazo a Milagro. Pero no allí porque estés en tu casa en detención, sino en las calles, construyendo una vivienda, batiendo el cemento, pegando los bloques, bueno, como tú lo decías, construyendo escuelas. ¿A quién le pueden acusar? Uno se pregunta eso. Yo recuerdo que Milagro fue detenido un día como hoy, hace 5 años, en unas protestas, y que 3 días después aparecieron un montón de cargos que nadie sabe de dónde salieron. Que si malversación, que si extorsión. Es decir,
lamentablemente es parte del lawfare. Corresponde entonces, ojalá, a las instituciones argentinas hacer justicia. Y por favor, Milagro, no hace falta decírtelo, tú has vivido tantas circunstancias, estás conectada con las luchas sociales en Argentina, en Bolivia, que está ya tan cerca, pero también en Venezuela. Cuando Luis nos hablaba del Plan Cóndor, yo recordaba que si bien se desató ese plan con fuerza en Argentina, en Chile, en Paraguay, pero sin embargo los primeros desaparecidos, muertos, por oponerse políticamente a un sistema en el siglo XX en Venezuela, ocurrieron en América Latina, ocurrieron aquí en Venezuela. En aquello que dieron por llamar democracia representativa, que comenzó en el año 58, excluyó al pueblo que derrocó a la última dictadura militar en el año 58, y luego las élites con sus partidos políticos y el imperialismo norteamericano se adueñaron del poder en Venezuela y ejecutaron una dictadura tan cruel como las que eran declaradas dictaduras militares. Bueno, tortura, desapariciones, líderes políticos que lanzaban al mar desde helicópteros, líderes que apresaban y aparecían muertos en su celda y decían que se habían suicidado, bueno, etcétera. La persecución, masacres a estudiantes, masacres, bueno, eso surgió en Venezuela y luego se desata. Creo que el imperialismo hizo un experimento en Venezuela y luego se desata con fuerza. Ya aprobado aquí, se va a Argentina, a Chile, a Paraguay, a Brasil, etcétera, el Plan Cóndor. Pero hay que decirlo, y nos solidarizamos con el pueblo de Colombia, porque hoy se vive en Colombia un Plan Cóndor en el siglo XXI. El año pasado murieron centenares de colombianos, líderes sociales, lideresas sociales, de las comunas, de los movimientos indígenas, fueron asesinados, como también excombatientes de la guerrilla colombiana que llegó a un acuerdo con las instituciones del Estado colombiano y sin embargo los están matando uno a uno, como mataron a los miembros del M-19, de la Unión Patriótica en la década de los 80, que fueron más de 2.000, selectivamente, una. Los que se salvaron porque se fueron a Suiza, se fueron a Noruega, se fueron a Venezuela, pero no pudieron en Colombia. Así que esa tragedia de Colombia creo que tenemos que ponerla en primer plano, porque uno escucha siempre que si Venezuela, que si Maduro hace esto, las primeras páginas en España, en Portugal, todo el mundo sabe quién es Maduro y nadie sabe quién es su vicepresidente o su ministro de salud. Y sin embargo, tenemos aquí en Colombia un problema, bueno, grave. Viene una nueva etapa en Estados Unidos. Ojalá que podamos en este continente recuperar la UNASUR, recuperar con fuerza la CELAC y establecer un gran bloque como aquel que crearon Chávez, Néstor, Cristina, Lula, Evo, Rafael Correa, Fernando Lugo, Daniel Ortega, por supuesto Cuba, adorada y siempre presente y admirada Cuba, con Fidel, con Raúl, con Miguel. Así que en esta batalla no te rindas nunca, Milagro, porque primero tienes el apoyo de tu pueblo, de los pueblos originarios, de los humildes, de las mujeres trabajadoras, de los hombres trabajadores, de los estudiantes, y tienes el apoyo de los pueblos. El pueblo venezolano, he de decírtelo, los revolucionarios y la revolucionaria de Venezuela ven en Milagro Sala un símbolo. Yo he visto muchachas y muchachos en las marchas que convoca nuestro partido con, ¿cómo se llama? La franela, las camisetas, no me acuerdo cómo le dicen en Argentina, polleras creo que, con la cara de Milagro Sala. Otras la he visto con el Che, con Perón, con Chávez y con Milagro. ¿Y por qué no? Pues? Otras he visto con Néstor, con Cristina y con Milagro. ¿Por qué no? Si tú estás en el corazón de estas luchas, estás en el corazón de los pueblos de nuestra América. Gracias por estar allí firme. Gracias por estar allí incólume, inexpugnable. Sigue adelante y estoy seguro que iremos a darte 1000 abrazos en Jujuy. Ojalá que sin los barbijos, las mascarillas y todas estas restricciones que nos ha puesto la pandemia, para que te lleves el premio más hermoso que te puedes llevar, que es el premio del amor de los pueblos de nuestra América. Aquí en nuestra América vamos a hacer la gran revolución del siglo XXI y a partir de nuestro ejemplo se van a liberar los pueblos del mundo. Un abrazo desde el corazón, desde el alma, querida compañera, y a todos los que están luchando en Argentina por la libertad
de quienes fueron injustamente encarcelados. Bueno, muchísimas gracias, compañero canciller. Creo que ahí compartimos pues el sentimiento que expresó hoy el canciller de ese respeto, ese reconocimiento a la lucha de la compañera Milagro. Nosotros también quisiéramos aprovechar la oportunidad, darle la palabra a la compañera Ana Maldonado, militante del Frente de Francisco de Miranda de aquí de Venezuela, para que nos comparta un poco, bueno, el significado de la lucha de Milagro para nosotros, nuestros movimientos sociales aquí en Venezuela, y para que exprese también su mensaje de solidaridad en representación, de alguna manera, de nuestros movimientos populares de la Revolución Bolivariana. Ana, por favor. Gracias, Carlos y compañeros. Gracias a todos los compañeros aquí que están participando. Especialmente agradezco esta oportunidad de ser vocera del vasto campo popular bolivariano y chavista, que en Venezuela estamos movilizados y en solidaridad con Milagro. Agradezco esta oportunidad para participar en esta tan importante jornada con dos objetivos fundamentales. Es el de denunciar y el de soñar y concretar ese sueño ejerciendo la solidaridad con gran responsabilidad. Nosotros queremos denunciar el lawfare, la guerra judicial y jurídica, la persecución judicial como estrategia de la derecha en el continente y como opera en todos los países donde hay procesos de acumulación de fuerza del campo popular. La lucha contra el lawfare, queremos decirlo, es una denuncia, es una lucha de carácter global y en todos los rincones de nuestro continente. Denunciamos además la manera como se encubre ese avance de las derechas, cómo nos hacen recitar y profesar un credo liberal de separación de poderes, de alternabilidad, de segundas vueltas, de transparencia, de supuestas mayorías, de diferencias de más del 10%, para después encarcelar a nuestros líderes, ejecutar fraudes, golpes. Ahí en ese proceso de denuncia queremos enfatizar dos puntos. Nosotros sabemos que en el norte argentino la persecución política a líderes y lideresas sociales es muy fuerte, sobre todo a quienes están vinculados como Milagro con la lucha por la tierra, los derechos indígenas, y en ese marco la prisión de Milagro era no solo una declaración política del macrismo hacia el kirchnerismo, sino también demostrar su fuerza, también un intento de disciplinar a los dirigentes sociales y de desarticular a los entramados de las organizaciones sociales. Ese actual gobernador de Jujuy, que es quien debiera estar preso, está denunciado por altos niveles de violencia institucional de su gobierno, de corrupción, de entreguismo al capital privado. Montó toda su campaña política en torno a la imagen de Milagro y la garantía de que no la excarcelarían. Milagro se convirtió en el chivo expiatorio de la derecha argentina y en su figura se montaron innumerables circos mediáticos, como ya muy bien lo dijo nuestra camarada Cintia, para perjudicarla y perjudicar también a Cristina y a todos los que están a favor del campo popular. Hay una carta que estábamos circulando de la campaña de solidaridad con un objetivo bien determinado. Denunciamos que el encarcelamiento de Milagro es para diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda, como bien se ha dicho, como lo ha dicho Milagro y como lo dijo Luis y como se ha hablado acá, esa oportunidad de construir presupuestos participativos, poner en jaque el sistema político y económico jujeño al denunciar los pactos mafiosos con la última dictadura cívico-militar que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, a los indígenas, a los desocupados y desocupadas, a los jóvenes como sujetos de derecho y de transformación social. Milagro está presa en Jujuy por ser una dirigente política que enfrentó al poder, está presa por ser mujer, negra y luchadora, una lideresa, una dirigente. Y aquí viene el ámbito del sueño, Milagro y camaradas que nos están escuchando. Nosotros soñamos, Milagro, con tenerte aquí en Venezuela, recorriendo algunos de los urbanismos, de las nuevas comunidades socialistas, de la gran misión Vivienda Venezuela, construido por nuestro pueblo constructor,
por los movimientos de pobladores, por las asambleas de vivienda venezolanos, por las misiones, por el ejército popular constructor, por el pueblo organizado constructor. Aquí en Venezuela, el poder popular es el principal motor en la ejecución de viviendas. De las 3.400.000 viviendas entregadas desde la creación de la Misión Vivienda, el poder popular ha construido 25% de esa meta. Cerca de 850.000 viviendas son construidas por las manos, y así como usted lo ha dicho, con unas redes de empresas de propiedad social, con la bloquera de propiedad social comunal en las comunas, en los consejos comunales, demostrando que es el pueblo quien construye, es el pueblo de hecho quien lo hace, solo que con procesos más amplios de construcción de soberanía somos muy peligrosos, y la soñamos a usted recorriendo con nosotros algunos de esos urbanismos, porque aquí en Venezuela, solamente en este año que pasó de pandemia, el poder popular incluso demostró que construyó el 70% de la meta, que fue de 400.000 viviendas. La soñamos porque eso que en Revolución, lo extraordinario que se hace cotidiano, nosotros tenemos que con usted significar que es una lucha que no puede desvincularse de sus raíces, es una lucha contra el latifundio urbano, es recordarle a nuestros camaradas que construyen viviendas que en Revolución, y solo en Revolución, es que vamos a poder seguir construyendo viviendas, con un valor de suelo urbano cero, con un proceso verdaderamente participativo. Nuestra organización, por decir algo, hemos construido, tenemos una meta de 18.000 viviendas, y hasta el momento hemos construido 10.686 viviendas. Seguimos batallando, la soñamos usted ahí, pero también este año, Milagro, es un año muy importante para nosotros, es el año bicentenario, se cumplen 200 años de la batalla de Carabobo, y la soñamos a usted acá el 24 de junio con nosotros, como ya nosotros, y por eso quiero hablar de cómo nuestro otro caraqueño inmortal, César Rengifo, en esa obra, esa espiga sembrada en Carabobo, decía que estaba el ejército con Bolívar el 24 de junio, pero había un héroe, también había un ejército de héroes muertos que se presentaron ahí ante Bolívar para decir que iban a estar con él. Y el primero de ellos, Milagro, fue José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru. Le dijo: me han llamado, me llaman, me llamarán mañana los indios de ojos tristes, los niños de hambre cierta, los que ansían pelear, los que pelean. Tú nacías, Bolívar, el año de mi muerte. En mis duros tormentos yo vi tus resplandores, de tu voz de guerrero. Supe que surgirías de las piedras del polen, del cactus, de la arcilla, del maíz, de las aguas de todo cuanto guardan las entrañas de América, y que mi ruda sangre, vertida bajo sombras, llevaría a la tuya el sol de sus crisoles. Por eso estoy aquí, presente en Carabobo, le decía Tupac Amaru a Bolívar, y he de decirte hoy que nunca has de dormir, Bolívar, ni descansar, Bolívar. Tu imagen, tu palabra, tu corazón han de estar sobre América despiertos para siempre. Mientras en ella quede un blanco con cadenas, un indio con espinas, un negro maniatado, un pobre de hambre yerto, tu espada ha de seguir, Bolívar, sobre el fuego. Tupac Amaru vive, Bolívar vive, Chávez vive, y Milagro Sala, serás libre. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ana. Bueno, agradecemos nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Sabemos que el día de hoy es un día bastante, que Milagro tiene bastante actividad, porque sé que hay mucho interés también de todos los pueblos del mundo, de todas las organizaciones, de millones de personas expresando la solidaridad hoy. Entonces sabemos que está muy ocupada, pero queríamos que nos diera un mensaje final para despedir de esta transmisión, que la hacemos con mucho amor, con mucha solidaridad,
de parte del pueblo venezolano. Milagro, si nos puede dar unas palabras. Simplemente que el ejemplo de lucha que nos dejó Evo, Chávez, Maduro, Fidel, Raúl, Cristina, Néstor, Perón, Evita, de todos los sectores, desde arriba hacia abajo hacia arriba, es lo que vamos a liberar Latinoamérica. Y pienso de que la única manera es buscar alianza de todos los sectores y trabajar con la unidad de todos los sectores. Reitero varias veces la unidad de todos los sectores porque es lo que nos tiene que dar instalado en la cabeza. Y ustedes como Venezuela son un ejemplo de lucha. Ustedes como Venezuela son los que muchas veces marcaron el camino en Latinoamérica. Y simplemente agradecerle a ustedes por haber trabajado mano a mano, codo a codo, con Néstor y con Cristina. Y agradecerle también como Argentina, que ustedes nos dieron una mano muy grande a nosotros cuando Argentina recién se estaba reiniciando de nuevo después de la década de la arruga. Gracias y simplemente gracias, gracias y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y compañero canciller, si quiere una palabra. Bueno, compañeros, compañeras, Milagro, te reitero, aquí nos tienes a tu servicio y al servicio de los pueblos de nuestra América. Sigue adelante con mucha fuerza y bueno, como dirían allá en Jujuy y en Bolivia, los Aymara, Jayaya, Milagro Sala, libertad para Milagro Sala. Jayaya, Jayaya. Bueno, gracias compañeros y compañeras por acompañarnos. Seguimos aquí en pie de lucha. Milagro, cuenta con nosotros, cuenta con la Revolución Bolivariana, cuenta con el pueblo de Venezuela, con este espíritu siempre nuestro americano, con esta lucha compartida. Y bueno, gracias y pronto te esperamos acá. Gracias.